¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a estas clases virtuales de la Presa Marcos. Ahora estamos en la semana 14. Temas a estudiar: pirámide y cilindro. Empezamos entonces. Problema número 1. Dice, la figura muestra un tetraedro regular, que se ve por aquí, inscrito en el cilindro circular recto. Entonces hay que hallar la razón de los volúmenes de esos sólidos. Viendo las claves, usted debe notar que como pi está de denominador, entonces lo que se está pidiendo que hallemos es la razón del volumen del tetraedro sobre el volumen del cilindro. Bien, algo que debemos notar es que la altura del tetraedro y la altura del cilindro coinciden. Digamos que eso sea h para los dos. Entonces, eso va a facilitar algunos cálculos, porque por ahí, aunque no lo vamos a usar, pero sería bueno que ustedes recuerden que cuando se tiene un tetraedro regular, ojo, tetraedro regular, no pirámide regular, hay una relación entre la altura y la arista lateral. Se demuestra que la altura es la arista por la raíz de 6 sobre 3. Repito, no lo vamos a usar porque aquí hay una particularidad especial, pues, ¿no? La altura del cilindro y la altura del tetraedro coinciden. Listo. Ahora, entonces el problema se va a resolver aquí abajo en la base. ¿Por qué? En un triángulo equilátero, si ese radio mide R, si este radio mide R, entonces el lado del triángulo equilátero debe medir R raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Es un problema de la geometría plana, por si acaso. Tengo acá un triángulo equilátero, radio R. ¿Por qué eso sale R raíz de 3? Porque al trazar esta perpendicular, ya que esto es el centro, esto mide 30 grados, esto mide R medios, esto mide R medios por la raíz de 3, y esto mide lo mismo, R medios por la raíz de 3, todo mide R raíz de 3, ¿ya? Bien. Como habíamos visto, si el radio mide R, esto tiene que medir R raíz de 3. Ya. Entonces, reemplazando en lo que queremos, X es igual, volumen del tetraedro, área de la base. La base es un triángulo equilátero del lado R raíz de 3. Esto al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Por la altura, que es H, y eso entre 3. Sobre el volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro es el área de la base por la altura. Usted simplifica todo esto, ¿ya? Y el valor de X te va a salir raíz de 3 sobre 4pi. O sea, la clave viene a ser la E. Bien. En este problema nos dice la diferencia entre los volúmenes de dos pirámides que tienen la misma base es igual a 196. Las alturas de estas pirámides miden 9 y 5. Entonces, con eso nos piden hallar el volumen de la pirámide mayor. Se supone que es de la mayor altura. Otro detalle es, no nos mencionan cuántos lados tiene la base. Como no lo dicen, es porque usted escoge. Usted puede escoger. Como puede escoger, vamos a escoger una pirámide de base triangular. Una pirámide de base triangular. Entonces, acá tenemos nuestra pirámide de altura 9 y esta otra pirámide de altura 5. Las bases dice que son las mismas, o sea, hay que entenderlo así, ¿no? Son congruentes. ¿Y eso qué nos dice? Mira.
Cuando dos pirámides tienen las mismas bases, entonces los volúmenes van a ser proporcionales a las alturas. ¿Ya? O sea, ¿en qué proporción están las alturas? De 5 a 9. Por lo tanto, los volúmenes deben estar en la proporción de 5 a 9. ¿Ya? Repito, eso es porque las bases tienen igual área. Entonces, los volúmenes son proporcionales a las alturas. Y otro detalle, no va a importar si esta base tuviera 4 lados o 5 lados y esta 3 o 7, eso no importa. Ya que las bases tienen igual área, los volúmenes son proporcionales a las alturas. Entonces ahora dices dato. La diferencia de los volúmenes, 9V y 5V, esta diferencia nos tiene que dar 196. ¿Ya? Entonces simplificamos. Eso sería 4V igual a 196. V nada más debe ser igual a 49. ¿Qué piden hallar? El volumen de la mayor pirámide, o sea, de la que tiene mayor altura. V sub X sería 9 veces V. O sea, 9 por V, 9 por 49, eso vendría a ser 441. Un carpintero metálico dice, debe fabricar una pirámide cuadrangular regular de acero, cuyas aristas laterales sean congruentes a la diagonal de la base, y esta mide 0,12 metros. El peso específico del acero es 7.8. Hay el peso en kilogramos de esta pirámide. Entonces, de hecho, lo primero que hay que hacer es dibujar a la pirámide. Bien, el dato es las aristas laterales. Estas aristas laterales deben ser congruentes con la diagonal, con esta diagonal de la base. Digamos, la base es la región cuadrada ABCD y el vértice es P. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Hay el peso de la pirámide, pero ese dato del peso específico, claro, es un término ajeno a la geometría, pero eso es igual a la razón, ¿no? Peso específico es igual a la razón entre la masa y el volumen. Y como esto es igual por dato a 7,8, ya que sería 78 sobre 10, para hallar el peso hay que saber cuánto es el volumen. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar el volumen de la pirámide. ¿Ya? Para eso contamos con la diagonal. Dice, la diagonal mide 0.12 metros. Voy a hacer esto. Que esta arista lateral mida 2A. 2A. Esto va a medir también 2A, o sea, 0.12. Pero si esto mide 2A, entonces el lado de la base de la pirámide es A raíz de 2. A raíz de 2. Ahora usted quiere la altura. Traza la altura aquí. Sabemos que el pie de la altura es el centro de la base. ¿Ya está? Y en el triángulo APC, que es equilátero, ya en este triángulo, la altura es el lado, bueno, la mitad de eso, A por la raíz de 3. Entonces, el volumen va a ser igual al área de la base, A raíz de 2 al cuadrado, por la altura A raíz de 3, ¿sí? Sobre 3. 1. Luego dices, por dato, 2A es igual a 0.12, lo cual quiere decir que el valor de A va a ser 0.12.
6. 2 se reemplaza en 1 y el volumen te va a salir 0.144 raíz de 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos con esto? El volumen me salió esto y aquí lo reemplazo. Pues. Digamos que esto sea beta y que esto sea alfa. Alfa, beta en alfa. Usted va a reemplazar esto aquí, el volumen. Va a ir a multiplicar, te va a salir el peso de la pirámide. ¿No? De ahí que usted va a poder afirmar que esto va a ser igual a 1.232 kilogramos. Listo. Bien. Básicamente el problema había sido conseguir volumen. No, primero lo hemos logrado consiguiendo el volumen en función a A. Aquí está. Usted busca el valor de A, que por dato es 0.12, sale el valor de A 0.6, se reemplaza en 1, se consigue el volumen, que es esto, y ese volumen se reemplaza aquí. Pasa a multiplicar y tienes este número. La figura muestra un vaso cilíndrico cuyo radio de la base mide 6. ¿Ya? Contiene 4 cubitos de hielo, cuya arista miden 4 centímetros. ¿A qué altura llegará el agua cuando se derritan los cubitos? O sea, usted tiene acá este cilindro, ¿ya? Luego vamos a dibujar acá otro cilindro más o menos por acá. Esto más o menos así. Y cuando el hielo se va a derretir, la figura tendrá esta forma. Entonces, la pregunta es, ¿a qué altura llegará el agua? O sea, esto, ¿cuánto mide? Ahora, ¿qué tienes que notar? Esto que usted está viendo aquí representa el volumen de esos 4 cubitos. ¿Sí? Entonces decimos por acá, resolución. Resolución. Hay que hallar el volumen de cada cubito. Para eso sabemos que la arista mide 4. Entonces, el volumen de cada cubo viene a ser igual la arista al cubo. ¿De acuerdo? O sea, vendría a ser igual a 64. Pero ¿qué ocurre? Ese volumen V equivale al volumen de esos 4 cubos. O sea, vendría a ser 4 veces 4 al cubo. 4 veces 64. Eso es mirando esto. Pero mirando esta figura, V es igual al área de la base, que por dato, el radio de la base mide 6. Eso sería pi por 6 al cuadrado por la altura que es x. Y esto, ustedes simplifican esto, ¿no? Simplificas y el valor de x te va a salir 64 sobre 9pi. Listo. Un cilindro recto de 30 centímetros de radio y 50 de altura está lleno de agua. Se introduce un metal que tiene la forma de un prisma de base cuadrada, un prisma regular de base cuadrada, cuyo lado mide 10 y la altura 20. Halla la cantidad de agua que quedó en el recipiente. Bien. Primero vamos a dibujar al recipiente, ¿no? Tiene forma cilíndrica. Tiene 50 centímetros de altura. Y en la base tiene un radio de 30 centímetros. Acá arriba. 30 centímetros. Ya. Dice que está lleno de agua. Bien. Se introduce un trozo de metal que tiene la forma de un prisma regular de base cuadrada, que más o menos sería algo así.
Ya, aquí, ¿qué sucede en este prisma? La altura, 20 centímetros. Y el lado de la base, 10 centímetros. La base es una región cuadrada. Bien, pero como estaba lleno de agua, al introducir este metal, el agua se va a rebalsar. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto de agua queda? Entonces, entendiendo la pregunta, uno diría, claro, lo que me va a quedar es lo que ocupa la capacidad del cilindro menos el espacio que está ocupando este trozo de metal. Entonces, lo que queremos, V sub X sería volumen del cilindro menos el volumen del prisma. ¿Está? Ya. Volumen del cilindro, área de la base, pi por 30 al cuadrado, por la generatriz, que es 50, volumen del prisma, igual, área de la base, 10 al cuadrado, por la altura, que es 20. Ya, operamos esto, ya, y esto te va a salir, bueno, acomodándolo un poco a las claves, porque como ustedes pueden notar, las claves están un poco raras, ¿no? Ya, pero dándole forma a las claves, eso te va a salir 5 al cubo por 360 pi menos 16. O sea, la clave vendría a ser la B de Barça. Dice, en la figura, AB mide 4, PC mide 6, la distancia de P a AB, es 10, hay el volumen de la pirámide, de vértice P y base ABC. Entonces decimos resolución. Todos sabemos que el volumen de una pirámide es el área de la base por la altura sobre 3. En este caso notamos que la altura es 6. Así que el único problema que habría aquí es conseguir el área de la base, que la vemos por aquí abajo. Pero para eso usted va a notar que este lado mide 4, y si este lado mide 4 y usted quiere hallar el área de esta región triangular, usted dice, a ella lo tomamos como base, le trazamos la altura, este sería el valor que nos falta hallar, H, digamos. Otra H, porque esa, otra. Por esa altura que sea K, digamos. Bien, ¿cómo hallamos K? Para eso tenemos este dato. La distancia de P a B es 10. La distancia de P a B, o sea, desde aquí una perpendicular al lado AB. ¿Pero dónde va a caer? ¿Por este lado o en ese punto? ¿Qué opinan ustedes? Claro, aquí recuerdas el teorema de las tres perpendiculares. Primera, segunda. Esta línea tiene que ser la tercera. Listo. 90 grados. Y esto, por dato, mide 10. Ya se dio cuenta, ¿no? Ya se dio cuenta. En este triángulo rectángulo, para hallar K, ni siquiera es necesario usar Pitágoras, ¿no? Digamos que aquí el punto sea Q, ¿ya? Que el punto sea Q. Y recuerda, esto mide 4. Entonces, en el triángulo rectángulo PSQ, que es un triángulo notable, K te va a salir 8. Entonces dices, el volumen va a ser igual. 4 por 8 sobre 2 por la altura que es 6 y todo eso sobre 3. Lo operas, simplificas y esto te va a salir
32. Listo. Clave la A de alianza. Problema 7. Aquí en la figura, según el problema, se tiene una pirámide regular con esta particularidad QVM, o sea, este ángulo, con el ángulo MVC, o sea, este otro, deben medir iguales, ¿ya? Digamos, si esto mide beta, eso también. ¿Qué más? La arista básica, VC, puede ser esta arista o esta otra, mide por dato 2 raíz de 3. El volumen de la pirámide. Decimos por acá, resolución. Bien, el volumen de una pirámide es el área de la base por la altura sobre 3. ¿Está? Ahora, ustedes deben notar que la base no es ningún problema, porque aquí es 2 raíz de 3, sería el área de la base es el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Ya usted lo opera y se va a dar cuenta que esto saldría 3 raíz de 3, ¿no? Ya, aquí lo escribimos. La base sería 3 raíz cuadrada de 3. ¿Ya está? Entonces, ¿cómo hallamos ahora la altura? Ahí está el verdadero problema. Esta es una altura en una cara lateral. Bueno, esto en realidad se llama apotema. Esto, el punto M, representa el punto medio de esa arista básica. Raíz de 3, raíz de 3. Ahora, como este es punto medio y abajo tienes un triángulo rectángulo, esto vendría a ser una mediana. La mediana en un triángulo rectángulo también es una altura. Y el hecho de que este ángulo mida 90 y esto también de abajo mide 90, eso permite asegurar que esta línea VQ es la altura de la pirámide regular. Que a propósito, ven un ángulo que mide 90 acá, ya, no lo tome en cuenta. Ya, olvídese, no vio nada, déjalo ahí. Ya, déjelo ahí. No vamos a tomar en cuenta ese dato. No debería estar ese dato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Nuestro problema es hallar esta altura. Es saber cuánto mide esta altura. Ya, dices, ya, pero como este es el centro de la base, porque esta es la altura de la pirámide, raíz de 3, esto mide eso por la raíz de 3. O sea, mide 3. Pero como este punto es el centro, esto mide 1 y esto mide 2. ¿Ya está? Ahora, para aprovechar esta parte, este triángulo rectángulo tiene beta, tiene 90, y este otro triángulo rectángulo también tiene beta y tiene 90. Claro, usted va a decir, profe, son semejantes. Ajá. Bien, ya, son semejantes. Ya con la experiencia usted debe notar que necesita saber cuánto mide VM. Y eso por Pitágoras te va a salir raíz cuadrada de h cuadrado más 1. Pitágoras en este triángulo. Entonces, retomamos la semejanza, dices, triángulo VQM semejante con el triángulo rectángulo VMC. Entonces, cateto opuesto, adyacentes a cateto opuesto, h es a 1 como en el otro, cateto adyacente, raíz cuadrada de h cuadrado más 1, es a cateto opuesto, raíz de 3. Listo, opere esto. ¿Cuánto te va a salir h? No es difícil, eleva al cuadrado. ¿Sí? Eleva al cuadrado, se va esto, se acomoda todo y h te va a salir raíz de 2 entre 2. Y ya pues esto se multiplica con él y entre 3. Por lo tanto el volumen te va a salir raíz de 6 sobre 2. Esa es la respuesta. Ya, problema 7. Problema 8. Un cilindro oblicuo está inclinado 30 grados respecto a la horizontal. La altura mide 3 y el radio de la sección recta 0,3
0,5 metros. Halle el área total del cilindro oblicuo. El área total. A ver. Dibujamos un cilindro oblicuo, que más o menos sería así. Ya. ¿Qué nos piden considerar? A ver, resolución, ¿no? Resolución. Está inclinado 30 grados. Ya. ¿Qué más? La altura mide 3. Dibujamos la altura. La altura por acá más o menos. Por acá la altura. Esto va a medir 3. ¿Qué más? El radio de la sección recta. Hay que dibujar la sección recta. Más o menos sería una figura así. El radio de esta sección, o sea, es un círculo, cuyo radio por dato es 0,5. 0,5. Ya, el área total del cilindro. Bien. El área, 30 grados la inclinación, no olvidemos eso. Lo podrías dibujar así. Aquí el ángulo va a medir 30 grados. Dices, la fórmula del área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. Ahora, aquí el problema es que cuando el cilindro es oblicuo, la base es una región elíptica. ¿Ya? ¿Y eso cómo se consigue? No es difícil. Primero, el área lateral. Esto es perímetro de la sección recta, 2 veces pi por el radio, que es 0,5, por la generatriz. Pero la generatriz, como esto mide 3, la generatriz va a medir 6 por la generatriz. ¿Cuánto te va a salir? 6pi. Ahora, el área y la base, lo que les decía. Vamos a notar que esta sección recta es la proyección de la base. Pues. ¿Sí? Es la proyección de la base. ¿Ya? Entonces, ¿cómo consigues eso? Note que aquí el ángulo mide 60. Entonces, el área de la sección recta es igual al área de la base, que es esto de acá, base, por el coseno de 60. Bien. Ya, reemplazando los valores, porque aquí es 0,5 al cuadrado por pi, el área de la base, coseno de 60 es 1/2. Reemplazas y eso te va a salir la base pi medios. Bien, reemplazamos, el área total es el área lateral 6pi más el doble de pi medios. ¿Cuánto va a salir? 7pi. Listo, 7pi. Esta figura muestra un tanque cilíndrico tendido horizontalmente. Contiene aceite, ¿no? La longitud del largo del cilindro es 16. O sea, de aquí hasta aquí, 16. ¿Qué más? El diámetro de la base mide 10, o sea, el radio mide 5. Si el aceite determina una superficie rectangular, que es esta que está sombreada, de área 128, hay la longitud de la profundidad del aceite. O sea, esto. ¿Cuánto es esto? Ya decimos aquí, resolución. Esto es lo mismo que esa generatriz. Bueno, esto acá mide 16. Y no sabemos cuánto mide eso, digamos que mida B. Pero por dato podemos decir que 16 por B es igual al área de la región rectangular, que es 128. Usted opere esto, ¿cuánto te va a salir B? Te va a salir 8. ¿Está? Ahora, ¿cómo hallamos la profundidad? Para eso voy a dibujar
una figura por acá. Voy a dibujar la base, para que se dé cuenta qué es lo que está pasando. En la base está ocurriendo esto. Hay una cuerda que mide 8. Hay un radio que por dato, el diámetro mide 10, ¿no? El radio entonces es 5. ¿De acuerdo? El radio mide 5. Digamos, trazamos este radio. 5. Y nosotros queremos hallar la profundidad. Entonces, para eso trazas la altura, antes. Traza la altura. O trazas esta perpendicular. Aquí está la cuerda DC, digamos. Esto mide 4, y en este triángulo esto mide 3. Usted quiere saber cuánto mide esta línea, es la profundidad, ¿no? OP. ¿Y qué es OP? Es un radio. ¿Cuánto mide? Bueno, OP debe medir 5, pero en la figura es 3 más X. Por lo tanto, ¿cuánto sale X? 2. Listo. Dice, número 10, dice, se quiere pintar una pirámide regular de base cuadrada que tiene 15 metros de altura y 16 metros de arista de la base. Hay en la superficie lateral a pintar. O sea, vamos a dibujar una figura más o menos así. Aquí está nuestra pirámide, donde por los datos, resolución primero, ¿ya? Resolución. La altura, 15 metros. Ya está. ¿Qué más? 16 metros de arista en la base. Acá 16, aquí la altura 15. El área lateral. Listo. El área lateral, mira, yo les sugiero, el área lateral, la fórmula es semiperímetro de la base por el apotema de la pirámide. ¿Ya? Pero sería mejor, mucho mejor, que solamente hay el área de una cara lateral y lo multiplica por 4. Nada más, así de simple. Sería 4 veces el área de la cara DPC. DPC. ¿Está? Y para eso contamos con este lado que mide 16. ¿Ya? Solo faltaría conseguir la altura, que es el apotema justamente. ¿Cómo lo conseguimos? Dices, primera, segunda, tercera. Tercera. ¿Está? Entonces, ¿qué se sabe? ¿No? Dos cosas. Primero, este punto es punto medio de esta arista, o sea, 8, 8. Segundo, este es el centro de la base. Como este lado mide 16, esta línea OH va a medir 8. Aquí el ángulo mide 90, y aquí por Pitágoras, eso te va a salir 17. Bien, así que ahora hacemos los cálculos y decimos, el área lateral sería 4 veces el área de una cara, que sería 16, por la altura 17 sobre 2. Operamos y esto nos va a salir 544. Listo. La clave sería la C de cristal. Bien. Un plano interseca un cubo por las diagonales AC, BC y AC de tres caras adyacentes con un vértice común V. Ya, dibujamos esto. Por las diagonales A, B, BC y AC de 3 caras adyacentes con un vértice común V. Digamos que aquí está el vértice común V.
Entonces aquí va a estar, digamos, la diagonal AB, la diagonal BC y la diagonal AC. Listo. ¿Ya? Entonces, la pirámide que se va a determinar sería... Ahí está nuestra pirámide. Nos piden ayer el área total de esto. Ya. Entonces, decimos por aquí, resolución. El área total. Esta figura tiene 4 caras. ¿De acuerdo? Vamos a hallar el área de cada una de ellas y lo vamos a sumar. Pero en realidad esto no es complicado, que digamos, porque se sabe que si esto mide A, así que el área de esa cara es A por A sobre 2. De esa cara también, si esto es A por A sobre 2. Acá también esto sería A por A sobre 2. ¿Y qué ocurre con la base, que es la cara A, B y C? Esto mide A raíz de 2. Esto mide A raíz de 2. Y esto de acá también mide A raíz de 2. Listo. Entonces, el área total sería el área de la base más el área lateral. Pero estábamos quedando en esto, ¿no? La base es ese triángulo equilátero. Así que el área sería su lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Más el área lateral, como ya lo hemos hecho antes, sería el área de esta cara por 3. O sea, 3 veces A por A entre 2. Sumamos esto, lo agrupamos convenientemente. Acá sería 2, mitad sería A cuadrado. Raíz de 3 sobre 2, acá también sería 3 A cuadrado y todo sobre 2. Relación 1. Siguiente paso. El siguiente paso sería saber cuánto es el valor de A. Pero para eso dices dato. La diagonal del cubo mide 6 raíz de 3. Esa diagonal es igual a la arista por la raíz de 3. Así que el valor de A nos va a salir 6. Relación 2. Acá decimos 2 se reemplaza en 1. Si 2 se reemplaza en 1, solo reemplazamos, ¿ya? El área total te va a salir 18 raíz de 3 o raíz de 3 más 1. Listo. Esa es la respuesta. El radio de la sección recta de un cilindro oblicuo mide 3. La generatriz forma un ángulo de 60 grados con el plano de la base. Y la altura del cilindro es el doble del diámetro de la sección recta. El área lateral del cilindro. Bien, el problema nos está pidiendo que dibujemos un cilindro, más o menos así. Ahora, dice la sección recta. La sección recta es un círculo cuyo radio mide 3. Dibujamos eso. La altura, dice, la altura es el doble del diámetro de la sección recta. Si el radio mide 3, el diámetro mide 6. Entonces, la altura es el doble de eso. La altura tiene que medir 12. El ángulo de inclinación de la generatriz por dato 60 grados. ¿Está? ¿Qué es lo que piden ayer? El área lateral. Decimos por acá, resolución. Primer paso. El área lateral, cuando el cilindro es oblicuo, el área lateral es perímetro de la sección recta por la generatriz. En cuanto a la sección recta no hay problema, porque el radio es 3, se puede hallar la longitud de la circunferencia. La generatriz, también no hay problema, porque si esto mide 12, esto va a medir 12 sobre la raíz de 3. Y la generatriz mide el doble, pues. Ya, 24 sobre la raíz de 3. Eso simplifíquelo. Sería 4 raíz de 3. Aquí sería 8 raíz de 3. Entonces, reemplazamos acá. Perímetro de la base, 2 veces pi por el radio 3.
La generatriz, 8 raíz de 3. Operas esto y te va a salir 48 pi por la raíz de 3. Esa es la respuesta. Bueno, en este caso no hay clave, podemos corregirlo con una clave F o si no la D, que es 38, ponerle 4. Pero esto está bien, ¿ya? La respuesta es 48 pi raíz de 3. Dice, un cilindro de revolución está en el interior de una habitación. El área de las proyecciones sobre el techo y sobre una de las paredes laterales son 9 pi y 90. Hay el volumen del cilindro. A ver, esto está un poco interesante, ¿no? Más o menos la habitación lo vamos a dibujar así. Bien, ¿qué sucede? Aquí va a haber un techo, ¿no? Aquí hay un techo. Esto se proyecta, dice, en el techo y sobre una de las paredes. En el techo se consigue una figura de área 9 pi y sobre la pared una figura de área 90 pi. ¿Qué pasa si este cilindro se proyecta en el techo? ¿Qué sucede? ¿La proyección qué cosa es? La proyección resulta ser un círculo. Más o menos lo veríamos así. Y si eso se proyecta sobre una pared, ya, más o menos así, entonces vamos a ver una figura como esta. Esta figura es una región rectangular y esta otra figura es una región circular. El radio de este círculo coincide con el radio del cilindro. Y esto en la figura aquí sería el diámetro del cilindro. La generatriz del cilindro coincide con el largo de esta figura, que repito es una región rectangular. ¿Está? Se proyecta sobre el techo, hay un círculo, se proyecta sobre una pared lateral, se tiene una región rectangular. Ahora decimos resolución. Primer paso. Dato. El área de esta figura, por dato, es 9 pi. O sea, pi r cuadrado debe ser igual a 9 pi. De ahí que el radio resulta ser 3. Después, ¿qué dices? Esta área, que es la proyección sobre una pared, 90, o sea, 90 tiene que ser igual a 2r por g. Recuerda que r vale 3, reemplace aquí. Simplifica y la generatriz te va a salir 15. ¿Qué te piden hallar? El volumen del cilindro. El volumen del cilindro es el área de la base por la altura, que es 15. Entonces, ¿cuánto sale esto? 200. No. ¿Cuánto sale esto? 135. 135 pi. Listo. Problema 14. Dice, la base de una pirámide regular es un hexágono inscrito en una circunferencia cuyo radio mide 9. Si el volumen de la pirámide es 486 raíz de 3, entonces halla la longitud de la arista lateral. Ya. Está un poco extraño el problema, pero bueno, vamos a... Dice, ¿no? La base está inscrito en una circunferencia cuyo radio mide 9. Aquí está el centro. Este radio, por dato, mide 9. ¿Qué más? El volumen es 486 raíz de 3. Bien. ¿Cuánto mide entonces una arista lateral? Ya. A la altura lo voy a dibujar por acá más o menos. Esta es la altura. Dices, el volumen es igual al área y la base por la altura sobre 3. Pero esto por dato es igual a 486 raíz de 3. Entonces, el área y la base. Cuando se trata de un triángulo
de un hexágono regular, la mejor idea es hallar el área de esta región triangular y multiplicarlo por 6, ¿no? Este es el centro de la base, esto mide 9, ya esto sería así, ¿no? 6 veces 9 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Todo esto es el área de la base. Por la altura, todo eso sobre 3 nos tiene que dar 486 raíz de 3. Entonces, ¿cuánto mide la altura? Simplificando esto, la altura te va a salir 12. Entonces, la altura 12. Voy a dibujar esa altura ahora aquí adentro, ¿ya? Esta es la altura. Y esto nos ha salido 12. ¿Qué vas a aplicar ahora en ese triángulo rectángulo? En el triángulo rectángulo POP. En ese triángulo rectángulo, notable, ¿no? Notable de 53 es mejor, ¿no? Notable. 53 grados. Entonces el valor de A va a salir 15. ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo calcular? ¿Cuánto mide la arista de la pirámide? Muy bien, la respuesta es la C, clave la C. Y eso sería todo. Muy bien, jóvenes. Con esto terminamos esta semana. Sería hasta la próxima. Nos vemos.